James Maitland Stewart, popularmente conocido como James Stewart, fue un actor estadounidense llegando a participar en más de 90 películas. Y todo empezó con decir 3 líneas en una obra de teatro, recibiendo ovaciones y la inmediata atención de la industria del cine. Sin ningún tipo de formación o estudios, se creó su propio alter ego en la pantalla, único e irrepetible gracias a su presencia junto a su voz y su acento. No entraba dentro del rol de tipo duro en una película, ni el de aventurero, ni el de cínico, ni siquiera como un héroe. Eso sí, su rostro transmitía gran humildad, apareciendo como tembloroso, nervioso e incluso torpe, sacando en sus interpretaciones la faceta más humana del personaje, la más genuina. Un actor que cambió poco físicamente a lo largo de su carrera, trabajando con los directores más importantes de la época, abarcando diversos géneros, entre ellos el western. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 13 películas del oeste en las que ha participado James Stewart. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Arizona, película estrenada en 1939. Tom es el nuevo ayudante del sheriff de una turbulenta ciudad del oeste. Cuando llega a la ciudad, tiene la ingenua idea de restablecer el orden sin usar las armas, pero pronto le harán cambiar de opinión. Winchester 73, película estrenada en 1950. Line llega a Dodge City el día de la independencia, el 4 de julio, y participa en un concurso de tiro, ganando un Winchester 73, un valioso rifle que será robado. Flecha rota, película estrenada en 1950. Nos situamos en 1870, en el territorio de Arizona, el cual es escenario de cruentas luchas entre los blancos y los indios, y los líderes de ambos bandos intentarán llegar a un acuerdo. Horizontes lejanos, película estrenada en 1952. Uno de los más famosos pistoleros de Missouri decide cambiar de vida, y para ello se une a una caravana de granjeros, con el propósito de establecerse como agricultor o ganadero. Colorado Jim, película estrenada en 1953. Howard pierde su granja mientras luchaba en la guerra, y para recuperarla trabaja como cazarrecompensas en el territorio de Colorado, y su primer objetivo es un forajido acusado de asesinar a un sheriff. Tierras lejanas, película estrenada en 1954. Nos situamos en 1896, y Jeff se dedica a la venta de carne de vacuno en los asentamientos de buscadores de oro en el Yukon, Alaska. El hombre de Laramie, película estrenada en 1955. Un capitán del ejército se hace pasar por comerciante con el único objetivo de encontrar al asesino de su hermano, y tiene como pista la venta de unos rifles a los indios apaches. La última bala, película estrenada en 1957. Grant es contratado por los responsables de una línea de ferrocarril para que se encargue de la seguridad, debido a que unos forajidos están realizando atracos al convoy. El hombre que mató a Liberty Balance, película estrenada en 1962. Un anciano senador que asiste al funeral de un viejo amigo relata a un periodista la verdadera historia del hombre que mató a Liberty Balance. El gran combate, película estrenada en 1964. Nos situamos en 1878 y unos 300 indios Cheyenne han sido confinados en una reserva en Oklahoma, donde viven en condiciones infrahumanas y deciden volver a sus tierras a 3000 kilómetros de distancia. Los malvados de Fire Creek, película estrenada en 1968. Al pueblo de Fire Creek llegan unos pistoleros que provocan toda clase de disturbios, y el sheriff, que es un granjero cuya mujer está a punto de dar a luz, adopta una actitud pasiva. Bandolero, película estrenada en 1968. Mace Bishop llega a un pueblo del oeste con la intención de liberar a un grupo de forajidos. Van a ser ahorcados, y entre ellos está su hermano. El último pistolero, película estrenada en 1976. Un legendario pistolero decide regresar a su ciudad natal para vivir en paz lo que le queda de vida. Sin embargo, no tendrá más remedio que saldar cuentas pendientes con unos bandidos. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.